La naturaleza del alma. Lección 13. La naturaleza del cuerpo etérico. 1. El triple instrumento: mental, astral, etérico. 2. La naturaleza del etérico y su relación con el mecanismo físico. 3. El sistema de centros, ubicación, significado, transferencia. 4. Meditación y alineamiento, y su relación con el sistema de centros. Antes de proceder al estudio de los atributos del alma, volveremos una vez más nuestra atención a la técnica de la meditación. Estamos ahora listos para una forma algo más avanzada que utiliza alguno de los centros y una manipulación más consciente de la energía. Es prudente en este punto reevaluar todo el tema. ¿Qué estás tratando de hacer mediante la meditación? ¿Cuál es el propósito y el objetivo de la técnica de la meditación? ¿Y cómo llega uno a dominar la técnica para eventualmente entrar en esa área de la meditación que va más allá de la forma? El propósito y la motivación para introducirse en la actividad debe ser siempre la aspiración de servir. Quizás esta es la razón por la que la meditación resulta tan difícil a los principiantes. Quienes no están motivados por la aspiración altruista de servir a la humanidad, impulsada por el alma, apenas perseveran hasta el punto en que la meditación ya no es una disciplina. Al comienzo la actividad conlleva tan poco fruto aparente que la personalidad, que no está bien orientada al alma, es improbable que ejercite esta disciplina sobre su naturaleza forma. No percibe que han de realizarse ajustes internos antes de que su meditación pueda producir resultados externos. Si estuviera bien orientado y si verdaderamente aspirase a ocupar su lugar en el sendero como un discípulo, un servidor mundial, esta es una de las áreas en las que demostraría la voluntad del alma más que la pequeña voluntad de la personalidad. Uno debe en este punto tener algún conocimiento del instrumento del alma para reevaluar más perfectamente la técnica de meditación y su lugar, tanto en el entrenamiento como en el servicio del discípulo. El instrumento del alma es triple en su naturaleza, estando compuesto de tres cuerpos de energía que coexisten en tiempo y espacio. Estos cuerpos son el mental, el astral, el etérico. El cuerpo físico no es enumerado porque no es un principio. Es un efecto temporal de muy corta duración cuando es observado desde la perspectiva que ve el esquema evolutivo como un todo. Es una apariencia o efecto, en un sentido, un sustrato del etérico, en su manifestación imperfecta. A medida que el vehículo o principio etérico se perfecciona, la sustancia densa del cuerpo físico habrá elevado su frecuencia a la frecuencia de lo que es ahora su contraparte etérica. El cuerpo etérico es el cuerpo de energía vital que interpenetra todo el llamado espacio-forma, relacionando, alimentando y sosteniendo las muchas vidas que informan la vida una. Lo observamos primero en su manifestación general como el cuerpo sustancial de Dios, una vasta red de energías y fuerzas en las que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Interpenetra toda la sustancia, la relaciona y mantiene su forma. Es de naturaleza eléctrica, estando compuesto de muchas pequeñas líneas de fuerza
de apariencia tubular para el clarividente, que forman canales para el flujo de la energía por todo el sistema. La energía del pensamiento y de la emoción se mueve a través de estos tubos para impactar sobre otra naturaleza mental y emocional y para asumir una manifestación externa. Todos sabemos que la energía sigue al pensamiento. Se mueve a través de la red etérica hasta su destino, cualquiera o dondequiera que este destino pueda estar. En la forma humana, estas líneas de fuerza subyacen y están peculiarmente relacionadas con el sistema cerebroespinal. Desde esta red mayor, el cuerpo etérico interpenetra todo átomo del cuerpo físico y se extiende hacia afuera algunos centímetros, variando la distancia de acuerdo a la evolución de la conciencia que lo habita. A través de la red etérica, la mente impresiona el cerebro. A través del mismo medio, el cuerpo astral, la naturaleza de deseos, impresiona el cerebro y el sistema nervioso. Y de nuevo, a través del mismo medio, la fuerza necesaria para la acción alimenta al cuerpo físico mediante el sistema nervioso y las glándulas endócrinas. Cuando el cuerpo etérico está suficientemente desarrollado, el alma lo utiliza para dominar y controlar la forma exterior. El cuerpo etérico contiene en sí ciertos centros de fuerza que pueden definirse como centros de transmisión para las energías entrantes y salientes. De los muchos centros de la red etérica, consideraremos aquí los 7 centros mayores y sus funciones. Por favor, recuerda a medida que lees y estudias lo siguiente, que estos centros están formados de sustancia etérica y no existen en realidad en el denso físico, aunque lo interpenetran y producen efectos sobre él. Cada centro está situado de 8 a 15 centímetros fuera del físico, extendiéndose en la forma de una espiral invertida. 1. El centro coronario se localiza en lo alto de la cabeza. Este centro pone a la conciencia cautiva, personalidad, en contacto con el alma espiritual trascendente. Está inactivo hasta que el hombre emprende el camino superior. 2. El centro agna está ubicado entre las cejas. Permanece relativamente inactivo hasta el momento en que la triple personalidad queda más o menos integrada y puede enfocarse de modo consciente en el plano mental. En este momento, el agna juega un papel importante en el alineamiento del alma, mente y cerebro. Relaciona los tres en la conciencia y ayuda a la creación de ese campo magnético de la mente que es tan importante para el crecimiento y desarrollo de la conciencia. Más tarde, el centro agna funciona como centro de control de la naturaleza forma inferior. A medida que el discípulo probacionista se acerca a la tercera iniciación, se establece una interacción de energía entre el agna y el centro de la cabeza que obliga a reorientarse a todo el sistema. Esta última afirmación es importante para aquellos de ustedes que se encuentran a sí mismos en proceso de polarizarse en la cabeza. 3. El centro laríngeo se sitúa en mitad del cuello, encontrando su punto de entrada al físico en la columna vertebral. Este centro es muy activo en el caso del intelectual. Es el centro de contacto con la mente concreta inferior, la energía creativa del sonido, y actúa como recipiente
en casos de telepatía mente a mente. 4. El centro cardíaco se localiza entre los omóplatos y encuentra su punto de entrada al físico en la columna. Este centro alimenta al físico con energía mediante el corazón físico y la corriente sanguínea. Relaciona también al individuo con su cuerpo astral superior y le pone por primera vez en contacto con el amor de Dios. Las energías vertiéndose a través de este centro impulsan al individuo a buscar, establecer relaciones y aspirar. Es posible trazar aquí una correspondencia muy interesante. El centro corazón en la espina corresponde al sol físico que proporciona las condiciones que conducen al crecimiento. Este centro, como todos los otros, debe ser dominado por el centro de la cabeza y coordinado con el ajna para ser efectivo en el servicio. Cuando se produce un alineamiento entre los centros de la cabeza, ajna, garganta y corazón, el hombre se convierte en un creador consciente. En el artista creativo de hoy, los centros predominantes son por lo general cabeza, garganta y corazón. Cuando el ajna se convierte en el coordinador, veremos trabajos creativos que sobrepasan todo lo hoy conocido, en lo que a influencia se refiere. 5. El centro plexo solar se sitúa justo arriba de la cintura, encontrando su punto de entrada al físico en la columna. Este es el centro predominante hoy en lo que a la humanidad se refiere. Es muy activo en todos los tipos emocionales, siendo el centro de contacto con el cuerpo astral emocional. Ha de ser eventualmente dominado por el centro del corazón. 6. El centro sacro se sitúa unos 8 centímetros debajo de la cintura, encontrando su punto de entrada al físico en la columna. Este centro transmite las energías creativas de los órganos reproductores y ha de ser eventualmente reemplazado por el centro de la garganta. 7. El centro Kundalini se sitúa justo encima del coxis, encontrando su punto de entrada en la base de la columna. Este centro es el último en despertarse. Las energías se elevan hasta el ajna en la tercera iniciación. Muy poco puede decirse sobre la Kundalini en este momento, porque su misterio se le revela al discípulo solo después de que cierto desarrollo evolutivo ha sido alcanzado. El cuerpo etérico con su sistema de centros es la forma sustancial del alma, siendo un vehículo para las 3 clasificaciones mayores de la conciencia del alma. Estas son: A. La conciencia del alma espiritual que está enfocada en el centro de la cabeza. La personalidad contacta a su propio yo superior mediante el centro de la cabeza. El yo superior o alma espiritual trascendente impresiona el cerebro con su sabiduría mediante el centro de la cabeza y la red etérica como inspiración. B. La conciencia humana que se enfoca en el corazón y centros relacionados. Aquí se realiza el contacto con el grupo, tanto con la conciencia mental como astral de la familia humana, siendo este contacto impresionado sobre el cerebro mediante la red etérica como intuición. C. El alma animal que se encuentra en el plexo solar y centros relacionados. Este centro de conciencia relaciona al hombre con el alma y su pasado. El contacto mediante este centro y la red etérica se impresiona sobre el cerebro como instinto. Estos 3 niveles de conciencia en el individuo
y la masa han de ser sintetizados antes de que el hombre pueda entrar al reino de los cielos. El trabajo de síntesis no puede continuar hasta que el hombre ha integrado su triple persona, las naturalezas física, astral y mental, en una unidad funcional receptiva al alma. Este es el primer objetivo de su meditación: integración de la unidad personal. Según centra su conciencia en la mente mediante el centro Ajna y se esfuerza desde aquí para dominar las respuestas físicas y emocionales, consciente e inconscientemente dirige el flujo de energías de sus centros inferiores hacia arriba, hacia un foco integrado en el Ajna. De este modo, la conciencia cautiva en la naturaleza forma inferior, física y astral, es elevada en frecuencia y gradualmente integrada en una unidad funcional enfocada en la mente. De este modo, la personalidad ocupa su residencia en el Ajna, donde se pone a sí misma en contacto con su alma espiritual mediante su mente, manteniendo aún el contacto con y el control sobre la naturaleza forma inferior. Tan pronto como cierto grado de residencia ha sido establecido en el Ajna, a la personalidad se le da una técnica de meditación que le retira o abstrae aún más del mundo de la forma, situándolo en contacto más consciente con su yo superior. Desde aquí, la caverna en el centro de la cabeza, la cavidad cerebral, lleva a cabo su meditación, esforzándose en hacerse receptiva como una unidad al alma espiritual trascendente. En este punto, ha añadido a la meta de la integración de la personalidad la del contacto consciente con el alma y la respuesta a ese contacto. El alma espiritual, en profunda meditación, pone en movimiento a aquellas ideas divinas que deberían ser incorporadas en su instrumento. La personalidad, en profunda meditación, recibe, interpreta y responde a esas mismas ideas, poniéndolas en movimiento hacia la manifestación mediante la red etérica y su sistema de centros. Por lo tanto, la meditación procede en 3 etapas. 1. El acercamiento o ascenso, ese periodo en el que el discípulo se alinea, se integra y se eleva su conciencia hasta una conciencia que es receptiva al alma espiritual. 2. Meditación profunda. A. El concentrado foco de receptividad que espera el influjo de una idea divina del alma mediante el centro de la cabeza. B. La interpretación y formulación de la idea en conocimiento concreto. En este punto, la conciencia encarnante, identificada como alma, relaciona los datos recibidos consigo misma y con su ambiente. Los interpreta de acuerdo a las necesidades de su tiempo y situación local. 3. Descenso o personificación. Después de haber recibido una idea o concepto trascendente y después de haberla interpretado, es luego construido en el mecanismo de respuesta inferior desde un foco en el Ajna. La conciencia encarnada, todavía identificada como alma, imprime el conocimiento concreto sobre la mente, la naturaleza astral, emocional y el cerebro físico y el sistema nervioso. Hace esto mediante la proyección del pensamiento y del sonido, enfoque de la intención, a través de ciertos centros. Por lo tanto,
la personificación de ideales superiores se hace posible. En cada etapa del proceso de meditación, un triángulo de centros es usado conscientemente. En el caso del alineamiento inferior, la atención se vuelve a los cuerpos antes que a los centros. Esto evita peligros e innecesarios retrasos. Los cuerpos inferiores se alinean tan rápido como es posible, como sigue. A. Uno permanece físicamente relajado y confortable. B. Uno permanece emocionalmente calmo y sereno. C. Uno permanece mentalmente en equilibrio y alerta. En este punto la personalidad está lista para comenzar el ascenso y el proceso de integración. A. Enfoca su conciencia en el ajna, percibiendo que está polarizada en la mente. B. Realiza 3 respiraciones profundas, percibiendo con cada una que es como un polo positivo de atracción magnética tirando de 1. La conciencia cautiva en el aparato físico sensorial hasta un foco integrado en el centro ajna. 2. La conciencia cautiva en la naturaleza emocional hasta un foco integrado en el centro ajna. 3. La conciencia cautiva en la mente inferior hasta un foco integrado en el ajna. Luego muy suavemente entona el Om, percibiendo estos 3 aspectos de él mismo integrados en una unidad que aspira al alma espiritual. Luego aspira, volviendo su atención hacia adentro. Visualiza una línea de luz extendiéndose hacia atrás desde el ajna hasta la caverna en el centro de la cabeza, y otra línea de luz extendiéndose hacia arriba desde la caverna hasta el centro coronario, y se esfuerza para volver a la caverna en la que se encuentra en alineamiento directo con el alma trascendente. De esta manera, 3 centros son puestos en activo juego. 1. El ajna. 2. La caverna en el centro de la cabeza. Es el lugar que está a medio camino entre el alma y la personalidad, y que no se convierte en un centro hasta que es usado conscientemente. 3. El centro de la cabeza. Tan pronto como se ha alcanzado un punto de enfoque en la caverna, está listo para la meditación profunda. Recordando que su alma trascendente está en profunda meditación, se esfuerza en elevar su frecuencia y alinearse de modo que una interacción de energías se establece entre él mismo en meditación y su alma en meditación. Dirigido desde el centro de la cabeza y conectado con él mediante la línea de luz, profundiza su receptividad, utilizando un pensamiento semilla como el poder atractivo que llamará la atención de su alma. El primer pensamiento semilla que el estudiante emplea con esta forma de meditación es el de identidad. Se identifica como alma, percibiendo que es una extensión de su alma espiritual trascendente. Está a la vez encarnado en la forma y arriba, libre de la forma. Y habiendo impregnado este instrumento con un fragmento de mí mismo, yo permanezco. Yo soy. Con una realización tan completa en este pensamiento semilla,
como le sea posible, espera el toque del alma. Está atento a través de la línea de luz y el centro de la cabeza a su alma trascendente. Después de haber recibido el toque o impacto, lo formula a continuación en conocimiento concreto, relacionándolo consigo mismo y con su entorno. Aquí son formulados el plan para su instrumento, disciplinas a ejercitar, cualidades a desarrollar, etc. Y el plan de servicio para su entorno, relación de la identificación del alma con el entorno. Está ahora construyendo formas de pensamiento. De este modo, de nuevo, tres centros mayores están alineados y activos: el centro de la cabeza, la caverna y el ajna, porque la línea de luz permanece intacta desde la caverna al ajna durante todo el proceso. Está listo ahora para el descenso, el proceso de personificación. Permanece en la caverna y se proyecta su intención formulada al ajna entonando el Om. Yo, el alma, me apropio de la triple personalidad integrada en el servicio al plan. Om. Ahora se mueve de nuevo afuera hacia el ajna y manteniendo su foco allí, pero dirigiendo su atención a y a través de los siguientes centros, completa el descenso. 1. Centro ajna. Que sea la luz en la mente. Om. 2. Centro cardíaco. Que se manifieste amor altruista en la naturaleza emocional. Om. Centro laríngeo. Que se manifieste la correcta actividad en el cuerpo físico y su entorno. Om. De esta manera, el ajna, el enfocado tercer ojo, el corazón y la garganta están alineados y activos. Se completa la meditación irradiando amor desde el vehículo etérico a su entorno y a través de éste a la humanidad.